Soy Oscar Andrés de Masi y te propongo una visita que dura un día por los paisajes de tantísimas postales. Junto a nuestro equipo de producción, planeamos tu día. Si te nombro la palabra Luján, seguro que pensás en la monumental basílica de estilo neogótico dedicada a la Virgen de Luján, donde cada año miles de peregrinos se acercan a pedir, a agradecer. Luján. Allí vamos hoy, a 64 kilómetros por el acceso oeste saliendo de la ciudad de Buenos Aires. Pero te queremos mostrar no solo la Basílica de Luján, sino también un recorrido por el pasado colonial de Luján. Vamos a visitar el antiguo Cabildo y vamos a visitar también un sitio de fuerte identidad histórica lujanense. Me refiero al complejo museográfico Enrique Udaondo, el antiguo y tradicional Museo Colonial e Histórico de Luján. Allí vamos a ingresar en la sala de transportes, vamos a ver de cerca y vamos a tocar la mítica locomotora La Porteña y unos elementos también de fuerte identidad patrimonial rural, el antiguo molino y la tahona. Me acompaña en este recorrido Nicolás, que se pone un poco ansioso, que me dice, ¿llegaremos? ¿No llegaremos? Vamos a hacer el esfuerzo de recorrer en un día todos estos sitios de memoria histórica y patrimonial. Y cuando caigan las primeras sombras y se enciendan las farolas de la Recoba lujanense, allí estaremos para planear tu día. Bueno, acá llegamos. Oscar? Bueno, esta magnífica recoba del Cabildo de Luján, del antiguo Cabildo de Luján, que es parte del complejo museográfico provincial Enrique Udaondo. ¿Esto estuvo en actividad? Claro, ¿Fue usado como cabildo? Por supuesto, por supuesto. Si bien hoy integra este complejo, porque el complejo museográfico tiene distintos edificios, pabellones, o sea, el Cabildo, la casa de Pepa Galarza, la casa de Sobremonte, la sala de transporte, bueno, que se debe a la iniciativa de ese gran coleccionista, historiador que fue Enrique Udaondo. Veníamos hablando en el viaje acerca de Udaondo. O sea que desde el año 1923 funciona este museo dedicado a la historia, a la historia colonial, a la historia argentina. Y contame, Oscar, ¿cuán antiguo es este cabildo? Es un edificio de mucho valor patrimonial. Pensá que es monumento histórico nacional este edificio, ¿no? Data del siglo XVIII, el maestro Pedro Preciado, ahora me acordé quién lo termina de construir finalmente. Fue restaurado allá por el año 1918. Bueno, algunos no están de acuerdo, lo hicieron demasiado barroco, lo despojaron de la sencillez original, pero es un edificio de enorme valor patrimonial. Fíjate vos estas arquerías, estas puertas de tablero, muy clásicas de la época. Varios próceres estuvieron alojados aquí. Varios próceres, sin duda, ¿no? Sí, con estos vaivenes de la política en la historia argentina, que muchos fueron enjuiciados y tuvieron que dar cuenta de lo que habían hecho cuando estaban en el gobierno. Así que hubo unos cuantos próceres argentinos que estuvieron detenidos en los calabozos de este cabildo, así que si me acompañas te muestro dónde estuvieron y quiénes eran. ¿Se los puede visitar? Vamos. Bueno, el patio, Nicolás, este es el patio del edificio del Cabildo. Hermoso. ¿Y se mantiene todo original? ¿Es como...? Este edificio fue restaurado en el año 1918 por el arquitecto Martín Noel, un arquitecto muy importante que trabajaba con los estilos coloniales. Y como ves, bueno, obviamente todo lo que son carpinterías, respetando el lenguaje formal colonial,
son reemplazos, ¿no? La madera no es la misma. Y algunas cosas se fueron injertando y provienen de otros edificios. Por ejemplo, fíjate esta puerta que te llamaba la atención, Claro. de una casona de Buenos Aires de 1870, o sea, nada de colonial tiene esta. Ok. O el brocal del aljibe que estaba en la estación Flores del Ferrocarril del Oeste, mira qué magnífico. Hermoso. Un brocal de mármol a la manera italiana. De modo que estos edificios, de alguna manera, se van integrando con elementos de distinta proveniencia. Pero básicamente lo que importa es que la caja construida, la caja El muraria... esqueleto se mantiene. Y ya digo, se criticó la reforma esta de los años 18 porque dice que el edificio era mucho más sencillo, era un cabildo a la manera de los ayuntamientos de Andalucía, suponte. Y que Noel le introdujo elementos un poco más barrocos, más elaborados, pero bueno. ¿Y el color se mantiene? ¿Era blanco? ¿Era verde? No, ¿Era eso sí, teja? las arquitecturas coloniales, acordate que eran paredes encaladas en color blanco. Te llamó la atención el color de las aberturas. Ese verde era el verde característico de la colonia, se llama verde cardenilio, es un nombre específico de esa pintura. Sí, ese aspecto evidentemente es el que debería tener el cabildo en la época colonial de la villa de Luján, ¿no? Bueno, acá estuvo detenido el general Belgrano en 1814, después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, tuvo que rendir cuentas de esas derrotas, estuvo acá. Cornelio Saavedra, también cuando fue enjuiciado en 1819, detenido acá. El general Paz pasó muchísimos años detenido acá con su esposa, que era su sobrina, Tenemos y sus ahí hijos. una- Sí, allí hay una hermosa placa. escultura y una placa que te dice que entre 1835 y en 1839 aquí estuvo el general Paz, que escribió sus memorias durante su detención. Así que bueno, imagínate la vida de estos próceres en su calabozo, en su prisión en este... ¿Vamos a ver los este lugar. calabozos? Vamos a ver. Bueno, claro, vos te llamaba la atención que los próceres hubieran estado detenidos, ¿no? Obviamente no era por delitos comunes, se los enjuiciaba por causas políticas, tenían que dar cuenta de su desempeño en cargos. Pensá también en los oficiales ingleses de la invasión inglesa. Beresford, el coronel Pack o Gilby estuvieron acá detenidos. Pero bueno, hay mucha historia acá, evidentemente. Bueno, Esto sí es original, ¿no? pasadores de hierro, de hierro dulce, obviamente. Sí. Mira el color de la portezuela, como te decía antes, el típico verde... Verde colonial. Cardenillo o cordonial, exactamente. Sí. A ver. Óscar, acá estoy leyendo que la basílica mide 108 metros y es de estilo neogótico. Pero el estilo, ¿cómo se justifica? ¿Qué hay acá de estilo Claro, neogótico? neogótico. ¿Por qué neogótico? Porque en realidad la referencia formal es el gótico, la manera de hacer iglesias en la Edad Media. Como nosotros no tuvimos Edad Media, lo que nosotros adoptamos fue el neogótico. Es todos los elementos propios del lenguaje gótico los vuelve a emplear el neogótico en el siglo XIX, como te digo. Entonces, fíjate vos, esos pórticos con sus gabletes, esos pináculos, las dos esbeltas torres que se elevan al cielo como con un empuje ascensional, el rosetón, fíjate vos que es ese elemento circular que tiene un vitral, las esculturas con los apóstoles y los santos en la fachada, todos elementos propios del lenguaje medieval gótico recreada por el neogótico. Son gárgolas. Claro, y fíjate vos,
están también presentes esos seres fantásticos que empleaba el gótico. Te habrás visto a lo mejor. Sí, en Batman. Sí, Batman, bueno, en el Jorobado de Notre Dame, por ejemplo. Exacto. Que son las gárgolas, ¿eh? Son esos seres, como te digo, fantásticos con aspectos de animales o de pájaros o de demonios, que en realidad lo que hacen es disimular los desagües pluviales, Mira. pero que rodean característicamente el edificio. Fíjate la ubicación, quiero que prestes atención, Nicolás, en el eje de una gran avenida ceremonial, ideal para las peregrinaciones. Exacto. El santuario está al final de esta gran avenida ceremonial, donde tantísimos peregrinos han venido desde que la basílica está acá. Pues ya te voy a contar la historia cuando entremos. Obviamente no es el templo colonial. Esto está acá desde una época más reciente. Pero todos los 8 de diciembre vienen miles de peregrinos a festejar. ¿Eso desde cuándo sucede? No, supongo. ¿Desde que el templo fue construido? Y sí, porque no te olvides que la devoción a la Virgen de Luján estaba muy arraigada ya desde antes de este edificio. Ajá, Cuando existía ok. el templo anterior, el templo colonial, ya venía Ya había devoción por la Virgen de Luján. muchísima devoción. Bien. Así que bueno, si querés entramos. Me encantaría. Y lo miramos por dentro. Bueno, y cuéntame, ¿quién, cómo, cuándo fue construida? Claro, ¿De qué manera? porque acordate que la veneración a la Virgen de Luján es bien anterior a este edificio, es de data colonial. Sí, sí. Aquel templo de Lezica y Sí, Torre sí, Sur y de la época colonial. Bueno, pero aparece en escena este padre Jorge María Salver, este misionero de la orden lazarista Que es el que francés. construyó la basílica a partir de la promesa, ¿no? Claro, fíjate que él venía a la Argentina para hacer tareas de misionero en las tolderías de indios. Y en un viaje a Salinas Grandes, entrando en el desierto pampeano, él iba a rescatar cautivos. Bueno, tiene una situación, él tenía indios amigos, pero tenía otros caciques que no lo querían. Y ese grupo que no lo quería lo condena a muerte. En el mismo momento, dice, bueno, porque Salver decían es un brujo, nos viene a engañar, hay que lancearlo, condenarlo a muerte. Y él, desesperado, sin tener otro recurso, se encomienda a la Virgen esa noche. Bien. Y le reza a la Virgen y le hace lo que vos La decís. promesa de que va a construir un Eso. templo en... Que si él se salva de esa condena a muerte de los caciques, le iba a levantar a la Virgen un templo como las grandes catedrales de Francia. ¿Y cuánto tardó en construirse la basílica? Claro. Porque entonces él Bueno, pero, no lo vio. Momentito. Primero sobrevivió, o sea que, quieras o no, el milagro se produjo, porque los que lo habían condenado lo perdonaron. Entonces Albert no se olvidó de su promesa formal y solemne. Escribió un libro con la historia de la Virgen de Luján y el pueblo de Luján. Coronó la imagen de la Virgen. Logró que el Papa León XIII lo autorizara a coronar la imagen. La corona magnífica hecha por un orfebre de París, Puciel de Roussan, la casa de París. Y bueno, y levantó esta iglesia. Comenzó a construirla en 1890. Vos imaginate, el país estaba en una crisis financiera tremenda, el peor momento. Sin embargo, Salver salió a buscar recursos Y a cumplir con la promesa y de construir el cumplió templo. con la promesa. Claro, pero no lo vio terminado. Murió prematuro, a los 53, 54 años. Era un hombre que estaba cansado, era infatigable, estaba enfermo, seguía trabajando, supervisaba la obra, salía a conseguir los recursos, predicaba, enseñaba. Y murió, y no lo llegó a haber terminado, porque el templo se terminó allá por los años 30, 1930 y pico. tardó. Los sucesores del padre Salver, los párrocos que lo sucedieron como capellanes del santuario, tuvieron la lucidez de continuar con el proyecto de Salver. No te olvides que había habido un arquitecto, el arquitecto Ulrico Courtois, que había contratado a Salver. Continuaron con los planos, bueno, lograron terminar esta magnífica basílica que, como ves, está recientemente restaurada.
Entrar a la Basílica de Luján es súper emocionante. Su arquitectura, su tamaño, su historia. Es una experiencia imperdible. Y no era tan lejos como yo creía. ¿Y cómo funcionaba? ¿De qué año es? Típica locomotora a vapor. Imagínate esas chimeneas como largarían humo. Y su viaje inaugural en Buenos Aires fue en el año 1857. Hacía poquitos años ya se había desalojado a Rosas del poder, por darte una ubicación, y el ferrocarril del oeste, que empezaba a extender su trazado desde la estación del Parque, que hoy es la Plaza Lavalle, donde antes estaba el Parque de Artillería, Sí. hizo circular en un trayecto muy cortito, pero que duró un rato largo. Bueno, una multitud, Nicolás, dice que hubo 30.000 personas Esperando que concurrieron para ver cómo funcionaba. Gente Mirá. hasta de la campaña, del campo, se acercó, saludaban con pañuelos. Dicen que algunos incluso cuando pasaba la máquina escupiendo el humo se persignaban pensando que era una bueno. especie de monstruo. Me doy cuenta que está restaurada, ¿no? Porque Sí, sí. incluso puedo mostrar la foto. Hay fotos que vimos en la productora que no se ven antes. Que luce distinta, Había ¿no? un faro. Sí, está restaurada, está muy bien cuidada, te digo. Y es cierto lo que decís, en algunas fotos más antiguas hay elementos que no eran parte de la pieza original. Se le fueron, por ejemplo, un farol que aparece en alguna foto. Exacto. No era original porque al principio la porteña solamente circulaba si había luz de luna. Mira, Si no, no circulaba. muy variable. Y después hay un elemento, como una parrilla en la parte de adelante, no sé si lo ves, que era el llamado miriñaque. ¿Ves? Como en los vestidos, un Sí, armazón. sí, Claro, como en aquella época la vía férrea que atravesaba el campo bonaerense. Muchas piedras, sería. No piedras, precisamente. Como no estaba alambrada, los animales podían. Y el miriñaque lo que hacía era alejar. No quiero imaginarme cómo quedaban las vacas si se topaban con el miriñaque. Así que bueno, por eso ya le fue retirado, por Por suerte. suerte, ¿no? Por el bien de los animales. ¿Te gusta cómo está restaurado? No, es hermoso, increíble. Increíble que se conserve y que se conserve acá. ¿Cuántas cosas tiene el complejo museográfico de Aondo? Es alucinante todo lo que conservó. La riqueza de este Todo de lo este que conservó museo. Enrique Udaondo Sí, es... sí, uf. sí. ¿Dónde estamos, Oscar? Bueno, seguimos en el complejo museográfico Enrique Udaondo en Luján. Fíjate vos lo grande que es y la cantidad de cosas que tenemos para ver acá en este museo provincial. Este es un molino, ¿no? Por Y lo acá que- tenemos un molino. Fíjate vos que es un... A ver, el molino es un elemento tan presente en el paisaje pampeano. Vos pensás en el campo, en la pampa, y te imaginas un molino. molino. Pero no este tipo de molinos. Nos imaginamos esos molinos metálicos. Exactamente. En general eran traídos de Estados Unidos esos. Esto es anterior, es un molino del siglo XIX. No estaba acá, como te digo, estaba en un campo en Junín. ¿Y este molino cómo fue trasladado? ¿Fue reconstruido? Claro, ¿De qué manera llegó acá? Interesante, porque fíjate, primero estuvo en un campo en Junín, luego lo llevan a otro campo en Chacabuco, y en el año 41 Udaondo logra que lo donen y lo trae acá. O sea que era frecuente esto de trasladar, despiezar este tipo de elementos, volver a reconstruirlos con mucho cuidado, obviamente. Pero es una pieza realmente interesante, habla de la memoria rural bonaerense del siglo XIX. Fíjate vos, su forma es una suerte de cono, su planta cilíndrica se va haciendo más finito hacia arriba. 14 metros de altura tiene esto, donde se pierde la vista. Y esto fue declarado bien de interés, ¿no? Claro, y hace poquitos años fue declarado bien de interés histórico de la nación. Y también está declarado bien de interés histórico, si caminamos unos pasos te lo muestro,
esto que estás viendo, ¿Qué es? que esto es una antigua tahona. Mirá la palabra. ¿Qué te suena tahona? A Mahoma. Bueno, a una palabra Sí, una palabra española de origen árabe. Árabe, moros. Claro, la tahona era ese dispositivo también, ese primer dispositivo de tipo industrial para la molienda del grado de trigo para hacer el pan, precisamente. Y en este caso, esta tahona, que Sí. también integra la declaratoria como bien de interés histórico, pero bueno, esta era una tahona que surtía de pan la antigua Guardia de Luján, o sea, el pueblo de Mercedes. Mira. Así que bueno, vamos a ver algo más antes de irnos Dale. del complejo Udaondo. El complejo museográfico Udaondo está buenísimo y es gigante. No pensé que lo íbamos a poder recorrer todo en un solo día. Lo que más me gustó fue la locomotora La Porteña. Qué lindo paseo Luján. La verdad nunca había venido, me pareció increíble. Lo que ha hecho célebre a este lugar, me da la impresión, y creo que compartimos ese juicio, es la Virgen y la Basílica, ¿no es cierto? Estos edificios, vos sabés que lleva mucho trabajo conservarlos, no en la escala de estos monumentos. Los monumentos requieren restauración y el Estado debe restaurar sus monumentos, como ha ocurrido en este caso, que la Basílica está siendo sometida a un master plan de restauración integral. El Estado es quien se ocupa de dicha restauración. La Dirección Nacional de Arquitectura, el Ministerio de Planificación, la Comisión de Monumentos, son esfuerzos del Estado para devolverle a la comunidad los monumentos en el estado que deben conservarse, es decir, debidamente restaurados. Otro de los lugares que me llamó mucho la atención fue el Cabildo. El Cabildo forma parte hoy de una institución más abarcadora, que es el Complejo Museográfico Enrique Udaondo. Y me parece que en eso hay que reconocerle el mérito, así como hablamos mucho del padre Salver, que es de alguna manera el hacedor de esta basílica, el mérito de Enrique Udaondo, ¿no es cierto? El mismo pueblo también lujanense en conservarlo. Sin duda, pero yo decía la figura de Udaondo, ¿no? Porque este coleccionista, este historiador, que decide llevar adelante la fundación de un museo en Luján. Fíjate vos que no había, cuando Udaondo empieza esto allá por los años 20, No había museo. un museo histórico. Y hace un museo histórico que te digo que es en cuanto a colecciones, el más cuantioso de la Argentina y tal vez de Sudamérica. Es enorme. Pero la Es cantidad de objetos y la labor de Udaondo para reunirlos y para instalarlo precisamente en un sitio de fuerte memoria histórica, que es el Cabildo, la Casa del Virrey, los vestigios de esa Luján colonial. Y haciendo eje también con la Basílica. Yo creo que Udaondo era bien consciente de que quien visitara la Basílica tenía que Iba a visitar el museo. Acordate la frase que él ponía en los catálogos y en los programas. Decía, visitar el Museo de Luján es un deber nacional. Casi como para los fieles cristianos era un deber visitar la Basílica. Así que bueno, me alegro que hayamos podido recorrer y chequear las postales, porque vi que se tomaron el trabajo de buscar algunas postales. Sí, la verdad es que estoy muy contento de haber visitado Luján. No conocía O sea que viste Luján, pero desde otra... desde otra mirada. Sin duda. Luján es alucinante. Una combinación de sencillez, historia y naturaleza hacen de Luján un lugar súper atractivo y diferente.